Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Un cordial saludo a esta hora a cada uno de los oyentes. Es un placer a esta hora podernos comunicar a través de este medio, compartirles un tema más de nuestro programa Vida Plena, un programa que busca que podamos aprender, crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos beneficiarnos como familia en los diferentes ámbitos de la vida. Hemos estado hablando acerca de salud mental basado en un material que se llama Un corazón tranquilo del doctor Carlos Fallar, un material interesante. Si alguno de ustedes puede conseguirlo, se lo recomiendo. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad se define como un estado mental frecuente de preocupación. La ansiedad es tener miedo excesivo, intranquilidad, sentirse inseguro, sentirse tensionado persistentemente sobre alguna situación diaria. Esto interfiere en las actividades rutinarias. Estos sentimientos de ansiedad, esta situación de ansiedad es casi que incontrolable porque pues se llega a sentir un miedo desproporcionado sobre algo que puede ser que no sea real. Eso genera dolor en los músculos, uno se pone de la espalda con un dolor allí porque los músculos se montan unos sobre otros y se forman tensiones musculares que uno no encuentra cómodo, echa los brazos para atrás, para adelante, la cabeza, es una situación difícil. Y la ansiedad también puede generar problemas gastrointestinales, insomnio, ataques de pánico. Todo eso lo genera la ansiedad. Ahora, ¿cuál es la base de la ansiedad? Algunas personas que son expertas en el tema creen que tiene mucho que ver el sentimiento de culpa. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Bueno, es una emoción muy natural de los seres humanos que ocasiona cuando rompemos una regla, cuando creemos haber roto una norma, cuando rompimos algo moral que nosotros creemos que no se debe hacer en base a la religión, a la sociedad, a la ética. Esto nos lleva a sentirnos mal y ese sentimiento de culpa a veces llega a ser irreal por situaciones que no comprendemos, o a veces llega a ser serio por situaciones que sí existen y que sí hicimos y que evidentemente sí están mal. Esto a veces es exagerado por la mente y se llega a considerar como neurótica cuando la culpa es neurótica. Y esto pues generalmente lleva a la ansiedad. Apreciados, tener problemas de ansiedad no es algo agradable. Una persona con problemas de ansiedad maneja un nivel de estrés alto, el cuerpo está a una expectativa constante, tiene un temor constante, algo que le va a pasar, que le va a suceder, no sabe explicarlo y tampoco puede controlarlo, porque eso es una situación que la mente le gana al cuerpo, no es solamente de razonar, no es solamente de cómo aplicarse, es complejo. Así que si usted tiene ansiedad, pues sepa que usted no tiene la culpa. Hay algunas situaciones por parte de la herencia, algunas situaciones por parte de carencia, de situaciones mentales que son ajenas a nosotros. Y al dispararse entonces el estrés en el cuerpo, ya uno no se controla. Y una persona puede tener ataques de pánico en algún momento sin ninguna razón aparente para nadie, pero para esa persona puede sentirse en peligro. Así que esto es una situación delicada. ¿Cómo saber si una persona sufre de ansiedad? Bueno, si la persona tiene preocupación persistente por acontecimientos futuros, que
que la persona le parecen muy difíciles de controlar, que no se puede controlar. Esto es un síntoma. También, si usted tiene ansiedad, lo que acontece es que la mente se centra en temas que producen temor o se anticipa a realidades a realidades no, se anticipa a resultados posibles. Por ejemplo, usted dice, bueno, y me toca viajar, pero ¿y si de pronto el carro se llega a salir de la carretera? O si de pronto el señor se queda dormido, o si entonces usted empieza a imaginarse un montón de cosas que no han pasado, pero que ya empiezan a generarle a usted una preocupación terrible y constante. Entonces, si usted es de esas personas que está pensando negativamente sobre el futuro, tiene problemas de ansiedad. Los acontecimientos normales o corrientes de la vida se llegan a percibir como una amenaza. Por ejemplo, cayó un trueno y la persona puede pensar que va a morir, electrocutado, que se está acabando el mundo. O de pronto alguien le dio una fiebre y la persona llega a pensar que de pronto va a perder ya a su hijo o a su hija porque sencillamente tuvo una fiebre. O de pronto llegó alguien a preguntar algo a la casa del frente y miró para acá, pues de casualidad miró para acá, entonces usted empieza a pensar que el señor se iba a meter por la noche a robar, que estaba revisando la casa. Cosas como esas, que son situaciones cotidianas, pueden convertirse en algo mucho más grande cuando usted tiene problemas de ansiedad. Usted puede tener problemas de incertidumbre, indecisiones y miedos al tomar decisiones equivocadas. Puede tener una situación de nerviosismo constante. Usted puede tener dificultad para concentrarse. Puede entrar en ataques de pánico, fatiga, trastornos del sueño, tensiones musculares, temblor, sudoración, náuseas, diarrea. Todo eso puede generar cuando usted tiene ansiedad. Entonces, repetimos, esto no es algo que la persona se esfuerza por hacer o no es culpa de la persona. Sencillamente está pasando por un nivel de estrés muy alto. Algo que pasó en la vida le pudo haber afectado o algo que entendió de otra manera. Por ejemplo, una madre puede preocuparse porque su hijo murió a temprana edad y por el temor que de pronto vaya a enfrentar la ira de Dios por no haber hecho pacto con Dios, por no haberse bautizado o cualquier otro tipo de cosas. Esas situaciones pueden generar una preocupación en la persona. Así que y son a veces cosas que son infundadas porque hay cosas que no tienen un verdadero fundamento en la palabra, pero la gente se preocupa por ese tipo de situaciones. Mi familiar, por ejemplo, se murió y puede que esté sufriendo en el infierno, puede pensar alguien, ¿cierto? Y son situaciones infundadas que no tienen un fundamento bíblico, pero que las personas las perciben como una realidad. Por ejemplo, alguien pierde el matrimonio y entonces yo tengo la percepción de que si alguien pierde el matrimonio, pues ya está en adulterio constante, en fornicación constante, en adulterio. Y que una persona que haya perdido el matrimonio, pues ya no se puede volver a casar, y resulta que la persona se casó ahora y entonces estoy preocupado por la salud espiritual de mi familiar. Son situaciones que pueden generar una situación de ansiedad. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a combatir la ansiedad? Bueno, la fe bien vivida, esa fe que se fundamenta en la palabra de Dios, esa fe que cree en el Señor, esa fe que se basa en lo verdadero y puro de la palabra del Señor, no en la tradición humana, sino en lo que me dicen, ni en lo que yo creo, ni lo que yo he aprendido, sino en lo que yo pueda constatar y asegurar a través de la palabra de Dios. Una fe bien fundada nos puede ayudar para liberarnos de los problemas de ansiedad. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El amor de parte de los familiares hacia la persona que tiene situaciones de ansiedad va a ayudar mucho para que la persona se sienta mejor. También visitar a un profesional, por supuesto. Contar con un grupo de apoyo como personas de familia o de la comunidad o de la iglesia. Esto ayuda. Que usted pueda estudiar sobre la ansiedad y que pueda aprender técnicas de relajación. Todo esto puede ayudar
que usted pueda ir a un lugar donde pueda hacerse terapias para que los masajes ayuden a relajar el cuerpo. Todo esto ayuda para que usted pueda mejorarse. Así que queremos invitar, querido oyente, a esta hora en nuestro programa Vida Plena, que si usted está en una situación de ansiedad, de preocupación constante, sentimientos de culpa, y eso la llevan a no tener paz, a no dormir, préstele atención. Busque al médico, vaya a la EPS a donde usted lo atienden y dígale al médico: mire, yo me siento así, 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 quisiera que usted me remitiera con un psicólogo. Y el psicólogo pues ya lo va a revisar, y si amerita de pronto que vaya a psiquiatría porque alguna situación de medicación llega a ser necesario, hágalo, no se preocupe. Una persona con ansiedad no es una persona que esté loca, es una persona que tiene un nivel de estrés muy alto, que tiene que aprender a controlarlo, porque si no lo controla se va a enfermar de otras situaciones físicas y entonces va a ser peor. Querido oyente, Dios le bendiga, Dios le ama, Dios está con usted. Obviamente la primera persona a la que usted debe recurrir es a Dios en oración, y vaya a las promesas de Dios. Y si usted de pronto tiene preocupación por el futuro, porque se va a quedar sin trabajo, porque no sabe qué va a comer mañana, pues vaya a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios promete que no te va a faltar nada, que Él va a estar ahí contigo, que va a ser tu proveedor. Créele al Señor y descansa en paz sabiendo que Él va a solucionar por ti. Oh apreciados, es un placer hasta ahora compartir este tema, y a esta hora vamos a hacer el cierre de esta primera sección de las situaciones familiares, y vamos inmediatamente con el texto para hoy con el profesor Guillermo González. No se muevan de nuestro programa Vida Plena. Es un placer que ustedes nos escuchen. Continuemos edificándonos para gloria del Señor y para beneficio nuestro y de nuestras familias. El texto para hoy lo encontramos en Hebreos capítulo 13, el verso 6. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Una vez iba un hombre en su automóvil por una larga y muy solitaria carretera, cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedar estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podría encontrar qué era lo que tenía el auto, pues hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato se dio cuenta de que no encontraba el daño del motor. En ese momento apareció otro auto, del cual bajó un hombre a ofrecerle ayuda. El dueño del primer auto dijo: mira, este es mi auto de toda la vida. Lo conozco como la palma de mi mano. No creo que tú, sin ser el dueño, puedas hacer algo. El otro hombre insistió con una cierta sonrisa hasta que finalmente el primer hombre le dijo: bueno, haz el intento, pero no creo que puedas, pues este es mi auto. El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó: ¿cómo pudiste arreglar el auto si es mi auto? El segundo hombre contestó: verás, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotatorio que usa tu auto. ¿Cuántas veces le decimos a Dios: esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa? Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar, pues es mi vida. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Solo aquel que es el autor de la vida y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Hoy te invito a que junto conmigo dejemos todo en las manos de Dios, de tal manera que digamos confiadamente: el Señor es nuestro ayudador, no temeremos lo que nos hará el hombre.
Soy Guillermo González Sepúlveda y declaro para ti un día de bendición en el nombre de Dios. Muy bien, apreciados, continuamos en nuestro programa Vida Plena. Les recuerdo, el WhatsApp de nuestro programa es 313-200-5586. 313-200-5586. Si usted está interesado en aprender un poquito más, estamos dispuestos a enviarle unos libros muy importantes de estudio que se llama uno El Camino a Cristo y otro El Conflicto de los Siglos. Son libros que le van a ayudar a entender un poco más la escritura bíblica, que le van a ayudar a entender el plan de la salvación de Dios para su vida, que le va a ayudar a entender el propósito que Dios tiene para el ser humano, entre otras cosas. Así que escríbanos y le enviaremos esos libros con todo el gusto, completamente gratis a su casa. Envíenos al WhatsApp 313-200-5586 su nombre, su teléfono, su dirección, y allí le haremos el envío del material para que usted pueda beneficiarse. Bueno, apreciados, estamos en la sección bíblica, en la sección de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del juicio. La Biblia habla claramente del juicio. Hay muchos textos en la Escritura que indican que Dios va a hacer un juicio. Y esto es importante que lo sepamos, queridos, porque el juicio indica que a pesar de que usted y yo hayamos muerto, el Señor va a resucitar a los seres humanos para luego comparecer delante de Él y que le entreguemos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida. Algunas personas temerariamente dicen: la vida se acaba para el que se muere. Pues no es cierto. Si bien es cierto, el que se muere se va a descansar al polvo, el Señor lo despertará un día y le pedirá cuentas de lo que hizo en el cuerpo, dice la Escritura. Pero no vamos a hablar acerca de la certeza del juicio, sino vamos a hablar acerca de una fase del juicio. ¿Y por qué digo fase? Porque, bueno, mínimamente en la Escritura se mencionan dos fases del juicio. Dos fases del juicio. La primera es la parte investigativa y la segunda es la parte donde se sentencia. Y entonces, por ejemplo, Primera de Pedro 4:17 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen, que no siguen el Evangelio de Cristo? Saben, apreciados, Dios va a hacer un juicio, pero el juicio que va a hacer, dice Pedro, es tiempo que comience, lo que significa que antes de la venida de Cristo, el juicio investigativo se va a realizar. ¿Con qué intención? Porque cuando venga el Señor, la Biblia dice que Él va a pagar a cada uno según su obra, o sea, Él va a dar la sentencia. Si Él va a dar la sentencia en la segunda venida, entonces la investigación se hace previamente, antes de que Él venga. O sea que el juicio se haría antes de que el Señor aparezca. Y esto es importante que lo sepamos porque antes de que el mundo se acabe, porque la Biblia habla con detalles y de manera acertada y contundente y certera que el mundo pronto se va a acabar. Estamos entrando a las escenas finales del mundo. El mundo está entrando en un caos. Pero antes de que el Señor termine este mundo, va a haber un juicio. O sea que el juicio va a ser antes de que el Señor venga por segunda vez. Porque cuando Él venga, vuelvo y repito, va a pagar a cada uno según su obra. Y es lo que dice 1 de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, otra parte importante que podemos revisar para poder asegurar lo que estamos diciendo está en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 al 12. En el libro de Apocalipsis 14, 6 al 12 está el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que está para el tiempo del fin. Y el primero de esos mensajes es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que el primer mensaje es diciendo: ya comenzó el juicio, ya comenzó el juicio. Y si ya comenzó el juicio, entonces lo que tenemos por delante son dos mensajes más que dará al pueblo especial del Señor.
el segundo y el tercero, lo que significa que esto se hará antes de que el Señor venga, porque cuando se finalice el tercer juicio, el tercer mensaje, ya es donde están cayendo las plagas en el mundo y el Señor estará viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Así que este versículo también me dice que antes de que el Señor venga habrá un juicio. Ahora, el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 11, el Señor hace un decreto cuando Él salga y termine la obra de intercesión que está haciendo por los seres humanos, por nosotros en el cielo. Y Apocalipsis 22, 11, el decreto que da es: el que es injusto siga siendo injusto y el que es justo siga siendo justo. O sea, ya no hay más, ya no hay marcha atrás, y ahora es donde aparece la segunda venida de Cristo en el libro de Apocalipsis. Oh queridos, entonces esto nos indica claramente que antes de que el Señor venga va a hacer un juicio investigativo, y eso es lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Este asunto de la existencia de un juicio, de la hechura de un juicio investigativo antes de que el Señor dé una sentencia, tiene mucha base bíblica. Por ejemplo, cuando el Señor en el huerto del Edén se encontró con Adán y Eva después de haber pecado, Él no llegó y les dio una sentencia inmediata, no. La Biblia declara en el libro de Génesis que el Señor primero investigó. Se acerca al hombre, le pregunta: ¿dónde estás? Y luego el hombre le dice: bueno, tuve miedo por tu presencia, me escondí. El Señor le dice: bueno, ¿quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces el hombre dice: la mujer que me diste. Y el Señor sigue preguntando. A Eva le dice: ¿qué pasó a Eva? Y Eva le culpa a la serpiente. O sea, el Señor hace una investigación previa. Y no es porque Él no sepa, no es porque Él no conozca, porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo, sino porque hay otras inteligencias involucradas en el tema del cuestionamiento a si Dios es un Dios justo o no. Así que Dios tiene que hacer este proceso de investigación para mostrar que el culpable es culpable. Y después de haber investigado con Adán y Eva, entonces da la sentencia. Maldice a la serpiente, le da el castigo a Eva, le da el castigo o la disciplina a Adán. Así también aconteció por allá en el libro de Génesis, el capítulo 19. Antes de que Él destruyera a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que el ángel baja, entra a casa de Abraham, conversan, y el Señor le dice a Abraham: bueno, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque he escuchado el clamor de los que están aquí en la tierra, de las maldades que ellos hacen. Voy a corroborar si esto es cierto. Esto indica que el Señor hace una investigación. Antes de hacer una sentencia, el Señor hace una investigación. Y apreciados, el Señor desea llevarnos para el reino de los cielos, pero Él, antes de que venga por segunda vez, va a investigar. Y no solamente va a investigar los actos, sino también las intenciones del corazón. Él va a revisar si la persona que lo declaró como el Salvador, que creyó en Él, realmente fue sincera o no fue sincera. Entonces es necesario que entremos al juicio donde van a ser pesadas todas nuestras acciones, donde todos nuestros actos se encuentran allí registrados. Y por eso, apreciados, es muy importante que usted y yo podamos vivir y tener una fe genuina en el Señor, una fe genuina. El libro de Levítico, el capítulo 16, habla acerca del proceso de una fiesta hebrea en el tiempo en el que existía el tabernáculo. Esta fiesta se llamó el Yom Kippur, o el famoso día de la expiación. Era el día cuando Dios limpiaba de los pecados a Israel. Y en ese tiempo el Señor hacía una invitación al pueblo para que estuviera en oración y ayuno, ya que en el día de la expiación se iba a hacer el juicio, se iba a investigar los casos de aquellos que habían reclamado la sangre del cordero. Y la Biblia dice en Levítico 23 que si una persona no se hallaba en estado de contrición, podía ser separada del pueblo, podía ser erradicada del pueblo.
Oh apreciados, y esto pues tiene una implicación actual. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel capítulo 8, el versículo 14 habla de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, donde dice que el santuario sería purificado. Pero ¿cuál santuario? El del cielo. Que el libro de Hebreos dice que el Señor fue a oficiar en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que cuando Jesús se fue al cielo, se fue a oficiar al santuario. Se fue a oficiar, a interceder ante el Padre por todos los ruegos y súplicas que usted y yo hacemos. Todos esos ruegos, todas esas súplicas, las entregas de vida a Dios, todo eso está registrado en los libros del cielo. Pero en el día del juicio se hace la investigación profunda, donde la persona, si fue sincera con Dios, donde la persona, si tuvo una entrega real, entonces el Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si la persona nombraba al Señor, hablaba del Señor, pero estuvo lejos del Señor, porque sus acciones fueron contrarias, entonces recibirá otro pago. Y es ahí donde aparece, por ejemplo, el texto de Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y Él dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto significa, apreciados, que no todas las personas que nombramos a Dios, no todas las personas que mencionamos a Dios o que decimos, pegamos una calcomanía en la puerta diciendo: aquí en este hogar está Dios, no todas van a ser parte del reino de los cielos. El Señor va a hacer un juicio, va a investigar si usted realmente entregó su corazón sinceramente a Dios, si usted se apartó de sus pecados, si usted fue fiel delante de Él. Todo eso el Señor lo va a investigar. Y si llega a ser usted hallada falta o hallado falto, entonces el Señor nos va a retirar. Pero si por el contrario nuestra vida fue una vida sincera, si fue una vida genuina delante del Señor, el Señor nos hará parte del reino de los cielos. Queridos oyentes, el tema del juicio es una buena noticia, porque los seres humanos hemos sido condenados al pecado, y esa condenación al pecado por herencia nos ha llevado a la condenación de la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que los seres humanos estamos condenados al pecado, y la única manera de salir ilesos del pecado o tener opciones de tener vida eterna es buscando al Señor, porque Él vino y hizo el plan de la salvación. Si yo acepto al Señor Jesucristo de todo corazón, si yo le doy mi vida y le pongo a Él mi vida en sus manos, si yo me entrego a Él, si yo me bautizo a través de la inmersión en el agua, reconociendo la muerte a mi vida pasada y levantándome para una vida nueva, Dios me dará la salvación y tendré la oportunidad de ser parte del reino de los cielos. El Señor lo ama, querido oyente, y la invitación es a que estudiemos la palabra del Señor. Recuerden de que ya estamos en el tiempo del juicio. Estamos en los días antes del fin del mundo y deberíamos tener una vida honesta, deberíamos tener una vida sincera delante del Señor. Les habló Marcos Fabián Correa Rojas, y hasta ahora voy a hacer una oración por ustedes. Querido Padre, Señor de misericordia, bendice a cada oyente. Permítenos, Señor, entender tu palabra. Permítenos tener paz en el corazón, producto del perdón de los pecados que tú nos das. Ayuda a cada persona, Señor, en sus luchas, sus sueños, sus anhelos. Si hay alguien enfermo, Señor, que se siente desesperado, desesperada, queremos pedirte que tú le asistas ahí donde está. Guarda, Señor, a alguien si está en una situación de crisis o de ansiedad. Permítelo encontrar reposo en ti, pero que también busque ayuda profesional para que pueda salir adelante, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerde, apreciado oyente, nuestro WhatsApp 313-200-5586. 313-200-5586. Ahí puede pedir los materiales de estudio para que usted pueda seguir creciendo en la fe. Dios les bendiga y un feliz resto de día.